están, queridos amigos? Bienvenidos a nuestro espacio, a este podcast Comunidad en Estudio. Estamos aquí en comunidad para que juntos podamos descubrir las verdades de la Biblia y bueno, qué bueno es poder hacer nuevamente esto con ustedes, poder estar acompañándote. Quizás estás yendo al trabajo, quizás estás en tu casa haciendo algunos quehaceres. Bueno, estamos aquí para, si ya somos parte ahí de tu rutina y todo, déjanos decirte que nos llena el corazón de alegría, porque nos hace sentir que también somos parte de una comunidad no solamente física aquí cada sábado, sino también virtual, donde podemos llegar allí a donde estás en tu día a día. Así que hoy estamos aquí ya listos para poder conversar con Cristian, con Jafet. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estás, Cristian? ¿Todo bien? ¿Cómo va la semana? Gracias, Dani. Saludos, Jafet, también, y saludos para todos aquellos amigos que se conectan y miran este programa, ¿no? Sí. Jafet, ¿cómo estás? Muy entusiasmado de estudiar esta lección con ustedes y seguro de que Dios les va a bendecir. Recuerden siempre compartir este contenido con sus amigos y familiares. Si es de bendición para ustedes, por favor, lancen este link que le estamos enviando para el frente para que todos sus amigos, vecinos y familiares también reciban esta bendición, porque es nuestra alegría, es seguir creciendo y compartiendo las buenas noticias de Jesús. De hecho, queremos saludar a Lady, ¿no? Lady hoy me escribió un mensaje. Así que, Lady, te saludamos. Lady, Carlos también, toda la familia. Bendiciones. Dominicanos allí que preparan unos tostones y una comida dominicana bien rica. Así que compatriotas compatriota acá de nuestro querido pastor Jafet. Así que, Lady, saludos para toda la familia también allí. Y recuerda que te esperamos el sábado aquí en el Patlac. Así es, ahí sí. Va a estar rica la comida este sábado, sí, están todos invitados, por favor, sí. No se pierdan este sábado. Así es. Bueno, vamos a comenzar entonces con el estudio. Esta semana se viene un estudio bien interesante. La semana pasada estuvimos viendo un poquito acerca de cómo esta línea profética, la profecía más larga en la Biblia que podemos encontrar, ¿no? de Daniel, en donde encontramos el cumplimiento allí en el año 1844, lo estuvimos viendo, tú lo estudiaste también la semana pasada. Y específicamente lo que ocurrió en la historia fue que estas personas que vivieron ese gran chasco, ¿no? Vivieron que estaban esperando que la tierra sea renovada y al final no sucedió nada en lo físico, pero creemos que si tú estudias profundamente ahí la Biblia, hubo algo que sí sucedió, que tiene que ver con el santuario. Y hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de eso, del santuario y cómo podemos tener una luz proveniente de ahí, cómo podemos ver el santuario no solamente terrenal, sino el santuario celestial por sobre todas las cosas y entender cuál es la función de Cristo hoy, ¿no? Así que vamos a entrar de lleno con este estudio. Quizás leer primero Hebreos 8:1 al 2, que dice: lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. ¿De qué santuario está hablando aquí este versículo? Y si podemos ya entrar a opinar, ¿no? Un poquito acerca de cómo podemos entender este santuario celestial. Una de las cosas es que la Biblia nos arroja luz aquí en este momento con respecto a lo que tiene que ver con esa figura, ¿no? Una cosa era el santuario terrenal, que era conocido por el pueblo de Israel, pero ese santuario estaba siendo una sombra de aquellas figuras que habían sido establecidas por Dios para la salvación del ser humano. Que eso es lo que muestra cada una de las partes del santuario de Moisés, del santuario del pueblo de Israel, ¿no? Desde la misma entrada, cuando el penitente entraba, llegaba el jefe de familia trayendo el cordero para ser sacrificado allí en el santuario, y comenzaba lo que algunos teólogos le llaman el camino de la sangre, cómo la sangre iba pasando por cada uno de los muebles allí del santuario hasta ser colocada allí en el velo. Y eso era diario, ¿no? Ahora, de lo que tiene que ver con la figura del santuario celestial, que es lo que el apóstol Pablo nos dice aquí, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo y es ministro de ese santuario, ¿no? Hay discusiones en cuanto a, ¿existe un santuario tal cual, así físico en el cielo, o será que hay simbolismos, ¿no? Entonces ahí podríamos discutir un poco en cuanto a eso.
pero sí en la figura o en la función que Jesucristo está llevando adelante, ¿no? Que eso es lo importante y lo que vamos a ver en la lección de esta semana, ¿no? Sí, correcto. Sabes que es interesante cuál es lo que nos quiere expresar el santuario, porque si bien es cierto el santuario, como bien tú dices, era un simbolismo, era como una pedagogía, ¿no? De Dios tratando de llevarlos a una realidad mayor, ¿no? Y cómo al final toda esa realidad mayor se cumple en Cristo, ¿no? De hecho, me encanta cuando en una parte ahí ya de uno de los días que estudiamos, dice, somos libres de la condenación del pecado. El perdón es nuestro, dice, nuestra culpa desaparece cuando aceptamos el sacrificio de Jesús en nuestro favor y confesamos nuestros pecados. Dice, Jesús no solo es el Cordero que murió por nosotros, sino también el sacerdote que vive por nosotros. Quería preguntarte a ti, Jafet, ¿qué implicancias tiene para nosotros hoy esta frase? Me encantó. Mira lo interesante. El santuario tiene una relevancia tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto. En el antiguo pacto estás viendo las imágenes de lo que es la obra de salvación. Figuras como un maestro que quiere explicarle a sus estudiantes cómo va a venir el examen o cómo va a ser el proceso de evaluación. Y en el nuevo pacto encontramos la realidad de lo que se está enseñando o de lo que se está intentando enseñar en el antiguo pacto. Entonces, al final, realmente es una sola cosa. El antiguo y el nuevo pacto, una sola cosa que encontramos, pudiéramos ver la Biblia como ejemplo. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, todo es la palabra de Dios y está enseñando un solo mensaje que apunta a Cristo Jesús. Mientras el Antiguo Testamento señala las cosas futuras, el Nuevo Testamento habla de las cosas presentes. Asimismo, el santuario señala cosas futuras, mientras el santuario celestial está hablando de realidades presentes mayores, cosas espirituales que disfrutamos en Jesús. Entonces, cuando miramos a Cristo, miramos en Cristo el cumplimiento. Correcto. Él es el Cordero. Él es el santuario. Él es el agua de vida. Él es el pan de vida. Jesús es la luz del mundo. Jesús es la como presencia. Que la figura de Jesús involucra todo lo que había en el santuario. Involucra todas las cosas. Él es nuestro intercesor. Entonces, cuando miramos el santuario, miramos a Cristo en su máxima expresión, entre cuáles son sus atributos y cuáles son sus funciones a nuestro favor. Él es el que murió por mí para darme salvación. Él es el que me limpia de mis pecados. Él es el que me da el alimento que yo necesito para encontrar salvación. Él es el que ilumina mi camino. Él es el que intercede por mí en la presencia del Padre. Él es quien me santifica. Entonces estamos viendo a Cristo desde todos los ángulos y eso nos debe brindar gozo. Porque al final, todo lo que la Biblia nos quiere enseñar y a lo que la Biblia nos quiere guiar es que la salvación no existe fuera de Cristo. Correcto. Y que el plan de salvación está envuelto y está enfocado en una persona que se llama Jesús. ¿Será que eso sería una buena respuesta a lo que tú estabas planteando, Cristian? ¿Será que hay un santuario físico, ¿no? Con cada elemento? Y en realidad quizás el santuario sea una persona y sea Jesús mismo. ¿Cómo poder entender eso? Que al final si el santuario cada elemento representa a Cristo y Cristo está en el cielo ahora reinando con el Padre ahí en la eternidad, entonces al final el santuario no es más que la obra de Cristo. ¿Será así o será que hay un santuario físico? ¿Qué podemos decir sobre? Yo creo que cada uno de los símbolos del santuario terrenal apuntaban a mostrarnos la obra de Jesús. No tanto un lugar físico como tal, pero sí la obra. Entonces, cada uno de estos elementos que Jafet mencionaba, el pan de la proposición, el lavacro donde estaba el agua, el candelabro, todo estaba apuntando sin circunscribiéndose a mostrarnos la persona de Jesús. Y todo buena palabra, difícil. Circunscribiéndose. Okay. Entonces, es realmente cuando uno empieza a pensar a Jesús de esa manera, ¿no? Claro. Y de paso, en la serie ahora que estoy presentando sobre el Evangelio de Juan, cada uno de los yo soy, ¿no? Están casi que podríamos decir ahí conectados con cada uno de los símbolos del santuario, ¿no? Cuando, por ejemplo, en el Juan capítulo 1, donde el apóstol Juan está iniciando, ahí dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, ¿no?
cuando él dice eso allí, la palabra habitó es la palabra skenosen, que más allá de que no nos acordemos de pronto en sí, el significado es él se hizo tabernáculo y habitó entre nosotros. O sea, es un verbo que no existe en español. Yo lo que voy a decir ahora es, podríamos decir, él se tabernaculizó. O sea, él se hizo tabernáculo, él se hizo santuario para venir aquí y mostrarnos todo aquello que el pueblo de Israel conocía a la perfección, ¿sí? Porque ellos, si había algo que conocían, era toda esa liturgia y todo ese ritual, ellos la conocían a la perfección. Y ya a los niños se les enseñaba desde pequeñito. Así que no había uno que pudiera decir, como hoy, por ejemplo, nosotros decimos, bueno, hay jóvenes que no conocen de la profecía, son adventistas de nacimiento, pero no, ellos sí conocían toda la figura, conocían todo lo que representaba aquello. Entonces, ahora Jesucristo viene con la humildad propia que él tenía, y él se hace carne, habita entre nosotros, se hace tabernáculo. ¿Sí? Y entonces, por eso decimos que en esa función que él está cumpliendo ahora, no tanto en un lugar específico, es decir, no tanto que haya 4 paredes en el cielo, ¿no? Claro. Que estén ahí conteniendo al Dios y al Rey del universo, pero sí en la figura de lo que él está haciendo. ¿Sí? Claro. ¿Sabes qué me hiciste pensar? Quizás esté mal, ustedes me dicen si estoy mal lo que estoy diciendo yo, ¿no? Pero como que me pensé en algo. Cuando Jesús llegó al templo de Jerusalén, que era al final un santuario, ¿no? Grande, a gran escala, Jesús dice, bueno, yo voy a destruir este templo y lo voy a reconstruir en 3 días, ¿no? Entonces nosotros podemos entender que se refería a él mismo, ¿no? Y es interesante eso porque si yo lo pienso así, si nosotros pensamos de alguna manera en todos los rituales que al final las personas en el Antiguo Testamento se sabían, claro, como tú decías, de memoria todos los elementos del santuario, pero habían perdido en realidad el central. O sea, después cuando llegó el santuario hecho carne, no lo quisieron aceptar. Entonces, de alguna manera, Dios, a través, ¿no?, haciendo su obra de salvación en Jesús, toma todas nuestras culpas, todo lo que hicimos mal, lo destruye en su muerte y edifica algo nuevo en su resurrección, ¿no? Entonces creo yo que eso es tremendo y empieza y en realidad, claro, destruyó ese santuario porque ya no, o sea, él, pero se destruyó a sí mismo, ¿no? Se me caía hasta el micrófono. Se enfervorizó. Sí. ¿Cómo lo ves tú, Jafet? No, es muy poderoso, porque de eso se trata el nuevo pacto. Correcto. El nuevo pacto se trata de Cristo haciendo algo nuevo en nosotros, algo nuevo y mejor. Eso lo dice el texto. Mira, si lees el versículo 6 en adelante, dice de capítulo 8, pero ahora tanto mejor ministerio es el de Jesús, por cuanto es mediador de un pacto mejor, basado sobre mejores promesas. Entonces se está hablando de que Cristo reconoce que el santuario que le mostró a Moisés tenía una función pedagógica. Le decía, chicos, esto es la sombra, no es la realidad. La sombra de lo que ha de venir. Entonces, claro. no te enamores de la sombra, enamórate de lo real. Es como alguien que se enamora de la imagen de la novia y cuando ve la novia se queda frustrado porque no es lo que esperaba. No, me quedo con la foto. No, como alguien que anduvo de novia en la pantalla. Le da la foto. Claro. Le da beso a la foto y habla con la foto. Entonces, Cristo quiere llevarnos a entender que más importante que las formas es la realidad de su presencia. Dios desea tener una relación personal con nosotros, mucho más que una relación con las formas. Y por eso es que el pueblo de Israel nunca pudo ver la grandeza de Cristo, porque se quedó con las tinieblas de la sombra. Esto también se puede aplicar en el día de hoy a nosotros aquí como adventistas del séptimo día, ¿no? Cuando nosotros solamente nos quedamos de pronto con el conocimiento de la profecía. Decimos, no, yo conozco la profecía y conozco al dedillo. Y ojo, no estoy hablando mal de esto, al contrario, nosotros tenemos que conocer porque es lo que nos permite poder identificar los tiempos en los que estamos viviendo y estar preparado y estar apercibido para eso. Y entonces tomar los recaudos necesarios también cuando conocemos la profecía. Pero ¿qué pasa si yo solamente me quedo, como dice Jafet, enamorado de la profecía, de las fechas, de esto? Qué bien todo esto, y conozco.
es quedarse enamorado de las formas y perder de vista lo más importante, que es lo que eso está representando, lo que eso está anunciando, que es a Jesucristo, ¿no? Y eso es pensar, digamos, abiertamente en lo que tiene que ver con toda la teología del plan de salvación. Cuando yo empiezo a entender el plan de salvación, cuando empiezo a entender lo que Jesucristo vino a hacer, cuando empiezo a entender que nada fue por casualidad, ¿no? Esta semana leía a un autor una idea que me voló la cabeza, ¿no? El autor decía que en el plan de salvación que fue establecido antes de que el ser humano peque, porque todo esto, toda la figura del santuario, todo lo que Dios iba a hacer, todo lo que Jesucristo iba a hacer, toda la cruz, y todo estaba previsto antes de que el ser humano peque. Correcto. Era la vacuna contra el COVID antes de que venga el COVID. ¿Sí? Acá pasaron varios meses, ¿no? Y algunos decían, no, que fue muy apresurado. Bueno, no vamos a meter en eso, ¿no? Pero estaba la vacuna antes de la enfermedad. Y el autor decía, estaban las respuestas antes que la pregunta, ¿no? Correcto. O sea, la respuesta de Dios estaba antes que llegara la pregunta del ser humano con respecto al pecado, ¿no? Wow. Hablando figuradamente. Entonces, ese es el plan de salvación. Eso es lo que el santuario nos muestra. Eso es lo que nos muestra el plan de salvación, para que, como tú decías, Jafet, que lo podamos entender. La mente del ser humano entiende las cosas por figuras. Por eso cuando nosotros recordamos, no recordamos cosas, no recordamos palabras, no recordamos bueno, podemos recordar, pero recordamos imágenes. Mayoritariamente hablando, ¿no? Por eso cuando uno aprende más en lo visual. Correcto. ¿Sí? Hoy cuando tú dabas la meditación para los niños aquí en Kinder, esos niños no se van a olvidar más de esa figura que tú usaste de la casa. La piedra con los bloques. Sí. No se van a olvidar porque ellos lo vieron. Si tú le hubieses predicado eso, le preguntas ahora y ya no se acuerda. Pero si tú le preguntas ahora, porque el 90% de lo que aprendemos es por figura, porque nosotros recordamos en figura en nuestra mente. Y lo mismo quiso hacer Dios con el ser humano, para que el ser humano pudiera entender cómo funciona esto del plan de salvación, la limpieza de los pecados, y de qué manera nosotros podemos llegar a Jesús, y lo que costó la salvación, ¿no? Y hablando de figuras. Tremendo. ¿Tienes ahí un santuario? Sí, no, hay algo que quiero mostrar. Miren, la semana pasada yo estuve dando la lección con los muchachos. Disculpen que esto me acabó recientemente de llegar a la mente. En vivo. Y yo le estaba explicando de cuál es la tarea o la función de los símbolos y las imágenes en la iglesia. Yo le estaba diciendo, mira, todos los símbolos que aparecen en la Biblia son como esta bolsita. Es lindo, está bien diseñado, está preparado, pero el símbolo no es la realidad, o no es el gozo mayor. El gozo mayor está dentro de esta bolsita. Entonces, el problema que tenemos en esta sociedad es que hay muchas personas que se conforman con la bolsita. Intentan comerse la bolsita, se deleitan con la bolsita, buscan y miden cada detalle de la bolsita y se quedan con la bolsita pensando que es lo profundo. Y no entienden que si ellos abren la bolsita, van a encontrar la razón por la cual la bolsita fue creada. La bolsita fue creada para llevar algo mejor, más delicioso. Y fue diseñada para que disfrutemos lo que está dentro. La bolsita no es la realidad. La bolsita es algo desechable que me lleva a una realidad mejor. Claro. Y es lo que está dentro. Esperemos que ahora comparta, porque lo sacó ya nos dio ganas. Vamos a compartirlo. Un dulce colombiano muy rico. Entonces, Cristo está envuelto en los símbolos. Para poder descubrir a Cristo, quién es Él y cuál es su función, necesitamos entender la bolsita, pero necesitamos abrir la bolsita y profundizar y meter nuestra mano y encontrar que la dulzura de Cristo y el sabor de Cristo está aquí. Pero esto no es Cristo. Eso sí. Eso sí. Dulce. Oye, anda inspirado, Jafet. Yo estaba orando para que no se cortara la luz como se cortó aquí, porque está tanto poder. Oye, creo que es súper profundo lo que estamos diciendo ahora, ¿no?
cuando tú hablabas de Jesús es la respuesta, ¿no? Y antes de la pregunta, ¿no? Me vino esta frase que escuché alguna vez que decía que Jesús es la respuesta no importando la pregunta. O sea, cualquier pregunta que tú tengas, Jesús siempre va a ser la respuesta. Ahora, yo tengo una pregunta, ¿no? Quizás para Jesús poder... es la respuesta. Y Jesús es lo más probable que obviamente que sea. Ahora no nos diste chocolate, después nos tienes que dar. No, ahí le doy, mira, agarra. Ahí nos da, después del podcast, para que no nos distraigamos. Sí. Sabes que con respecto al juicio investigador, ¿no? Este nombre que cuando yo niño me daba miedo, la verdad. Le soy sincero, a mí me daba miedo esta palabra, ¿no? Juicio investigador. O sea, ya de por sí la palabra juicio te da un poco de miedo, ¿no? Nadie quiere estar en un juicio. Y investigador es como que me sentía observado siendo investigado, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta semana estudiamos un poquito acerca de esto, ¿no? El santuario y en esta fecha Jesús pasando una función. Ahora aclarando eso, más que pasar a un lugar, pasando una función diferente de juicio investigador, ¿no? Entonces, yo quería preguntarles cómo ustedes ven esto para el día a día, ¿no? Porque si muchos hoy aquí pueden estar con esta visión que yo tenía cuando niño igual, que era como, bueno, como hay un juicio investigador, en cualquier momento va a pasar tu nombre. Y ojalá que no estés en el cine, ojalá que no estés viendo tu equipo de fútbol favorito, ojalá que te encuentres orando en la iglesia, porque si pasa tu nombre y estás ahí en otra cosa, te perdiste. O sea, no, te perdiste, ¿no? Entonces yo tenía ese miedo, ¿no? Cuando crecía. Entonces, ¿cómo podemos entender esto para el día a día, ¿no? ¿El juicio será una buena o una mala noticia? ¿Es algo que hay que temer o algo que hay que celebrar, ¿no? Eso es lo que quiero que compartamos ahora en esta ya segunda parte, última parte del podcast. No sé, Cristian. Depende a quién tú le preguntes. Ajá. Si tú le preguntas a un creyente, a un cristiano, a un siervo de Dios, la respuesta debe ser: yo estoy feliz de que mi nombre esté pasando porque no es a través de mí, sino a través de Cristo que el juicio se lleva a cabo. Cuando estoy en Cristo tengo seguridad, no tengo de qué temer. De hecho, en el juicio no solamente sucede la condenación, pero hay otras palabras que suceden en el juicio y lo encontramos, son palabras legales. Sucede la adopción, sucede la redención, la justificación. Todas esas palabras que son legales, que aparecen en la Biblia, el libro de Romanos la utiliza para que entendamos que en la experiencia del juicio para el creyente es: Dios me está adoptando en su familia. Y el Padre está firmando frente al abogado y diciendo: ese me pertenece. Dios está firmando la carta de emancipación, donde ya tú eres libre en Cristo Jesús. Y eso sucede frente al abogado. Dios está firmando la declaración de justificado, perdonado. Y eso sucede frente al abogado. Entonces, correcto, si mi nombre está pasando y yo estoy seguro en Cristo, todas estas cosas están siendo reales también. Estoy siendo integrado en la familia de Dios, estoy siendo perdonado, estoy siendo justificado y estoy siendo liberado de las consecuencias eternas del pecado. Pero si es todo lo contrario, si yo no he entregado mi vida a Jesús, si yo vivo fuera de esa seguridad que se encuentra en Cristo, entonces sí hay una razón para temer. Por esa razón yo debo cerciorarme de que mi fe está en Jesús y de que Él es mi seguridad. Correcto. ¿Qué piensas? Sí. Hebreos 7 dice, Hebreos 7, 24 dice: mas hablando de Jesús, ¿no? Bueno, si vamos un poquito más atrás, en el 22, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, ¿no? En la comparación del pacto antiguo con el pacto moderno, por decirlo, ¿no? De alguna manera. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, ¿sí? Entonces ahí ya vemos en esas figuras terrenales la diferencia que hay con la figura celestial, correcto, ¿no? Con el modelo celestial. Por eso, bueno, de paso, haciendo un paréntesis, tú leías algunos textos allí del capítulo 8, donde se habla, y una de las principales palabras que cuando uno lee el libro de Hebreos,
Ustedes saben que es mi libro preferido, ¿no? Uno lo lee así completo al libro de Hebreos. Una de las palabras que resalta todo el tiempo es la palabra mejor. Nosotros tenemos un mejor sacerdote, tenemos un mejor pacto, tenemos un mejor... Fíjense, en esos textos que tú leías recién, el 8:6 dice, tenemos un mejor ministerio, es el suyo. Capítulo 8, versículo 6. Cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Todo lo que tiene que ver con comparando con ese santuario terrenal, que era sombra de la figura de lo que Jesucristo iba a hacer, no tenía punto de comparación. O sea, todo era mejor. Correcto. Los sacerdotes humanos tenían que ofrecer sacrificios por ellos mismos porque ellos eran pecadores. Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. El capítulo 8, versículo 24 dice, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. O sea, un sacerdocio que no cambia. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Fíjense que acá aún habla del concepto de la eternidad. Y a veces nosotros como que queremos limitar solamente a la función de Jesucristo, que era lo que hablamos en ese tiempo de cuándo Jesucristo intercede. Jesucristo intercede siempre, eternamente, ¿no? Viviendo siempre para interceder por ellos. Wow. ¿Sí? Claro, por supuesto, hay un tiempo en la historia que es esta profecía de los 2300 días, iniciado allí en el 457 hasta 1844. Ahora Jesucristo inicia un proceso de intercesión. Y lo que tú decías, Jafet, con respecto a quién es el que está intercediendo por nosotros. Alguien que vivió como nosotros. Si Dios sería el que estaría llevando, Dios el Padre sería el que está llevando adelante el juicio, nosotros tendríamos la capacidad como seres humanos así minúsculos que somos, hormigas que somos, de cuestionar a Dios y decir, ¿por qué Dios nos está juzgando si Él no sabe lo que yo paso? Que ese es el argumento que Satanás mete en el corazón y en la mente de los seres humanos. Pero nosotros tenemos a alguien que vivió, que se hizo hombre, ¿sí? Plenamente Dios, que se hizo plenamente hombre, que asume ahora las mismas tentaciones o pasa por las mismas tentaciones por las cuales nosotros pasamos de la misma manera, pero el resultado, sin pecado. Claro. Y entonces, pensar en esto, en esa función salvífica de Jesús, pensar que Él ahora está intercediendo por nosotros, que Él lleva adelante el juicio. O sea, nosotros tenemos un abogado, miren qué bueno esto. ¿A quién tenemos de abogado? Al juez. Claro. Tenemos de abogado al juez. Al juez. O sea, un juicio ganado. Oye, y lo que me gusta del libro de Hebreos, si tú ves el tono en cómo es escrito, es con el propósito de brindar esperanza y no temor. Correcto. Vas a escuchar constantemente estas palabras, acércate confiadamente. El nuevo pacto. Hebreos es un libro sobre las buenas noticias del nuevo pacto en Cristo. De hecho, capítulo 4, versículo 15 y 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, como dijo el pastor, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y aquí viene la parte que me emociona. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No sé si a ti te da miedo, pero esto me parece unas buenas noticias. Sí. Esto me parece que son las mejores noticias del mundo. El pecador más vil de esta tierra, en Cristo, recibe el llamado para acercarse confiadamente. Correcto. Pensemos en esto por un momento. Sí. El trono de Dios pudiera ser catalogado como el lugar más santo y lo más probable el más inaccesible para un pecador como tú y como yo. Pero el texto me está invitando a acercarme, no para destruirme, no para matarme al yo acercarme, sino para brindarme esperanza. Entonces, qué buena noticia esa, que el lugar más inaccesible, aún del santuario, el lugar santísimo donde entraba solamente el sumo sacerdote una vez al año, ahora tú y yo podemos entrar a ese lugar secreto a través de Cristo Jesús, porque Él pagó el precio, Él abrió el camino para nuestra entrada. Y de hecho, busquemos ahí el capítulo 10, versículo 19 y 20, que es uno de mis versículos favoritos. Cada vez que lo leo me emociona.
Hebreos 10. 10, 19 y 21. 19 hasta el 21, hasta el 22. Está lindo todo. Dice, ¿lo tienes ahí? ¿Lo quieres leer, Dani? Espérate. Léelo tú. Así, yo tengo otra versión. hermanos, siendo que por la sangre de Jesús tenemos plena seguridad. Fíjate en las palabras que está utilizando. No es temor de si voy a ser salvo, no es incertidumbre si voy a ser salvo, es teniendo plena seguridad para entrar en el santuario por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, en su carne. Y siendo que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, otra vez la palabra, con corazones sinceros, con plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua limpia. ¿Cuál es el requisito que tenemos que tener? Debemos acercarnos con fe. Debemos acercarnos entendiendo nuestra propia condición en el corazón y sabiendo que la seguridad no está en mí, sino en Cristo, quien me asegura. Sabes que eso es clave. De hecho, me acordé de lo que estábamos hablando un momento antes, porque muchas veces nosotros podemos caer en dos problemas, ¿no? Que son igual de peligrosos, ¿no? Que tiene que ver con mirarme a mí como alguien superior, que no necesito, que estoy lleno de orgullo, que en realidad se habla del pecado, pero yo en realidad no cometo grandes pecados, así que estoy listo soy parte del pueblo, ¿no? Sobreestima. Claro, como una sobreestima, ¿no? O también está por el otro lado la baja autoestima, ¿no? Que es pensar que soy lo peor, que nadie me quiere, que en realidad ni merezco la gracia de Jesús, por lo tanto ni siquiera me voy a acercar, una culpa que te aleja, ¿no? Y lo que hablábamos es que ambas cosas son igual de peligrosas porque están centradas en que tú te miras a ti mismo, ¿no? Entonces yo creo que el llamado de Hebreos es que miremos a Jesús, ¿no? O sea, si tú hoy te estás mirando cada vez más a ti mismo, ya sea mirándote con una autoestima baja o mirándote con orgullo, ambas cosas pierdes de vista el foco. Tu foco debe estar en Jesús. Cuando miras a Jesús, te puedes acercar confiadamente y ves este juicio como a una buena nueva, como una buena noticia, ¿no? Sabes que cuando yo pensaba en esto mientras ustedes hablaban, yo me acordaba de un libro que leí el otro día, que hablaba acerca de las 3 dimensiones del pecado, porque a veces nosotros, como vivimos una sociedad tan individualista hoy, miramos estos textos y muchas veces nos miramos a nosotros más que nada, ¿no? Que yo soy pecador y qué buena noticia, que yo voy a ser salvo y que Jesús me mira a mí, o también puedo decir, hoy me da miedo porque yo, y es como yo y Dios, siempre así, como una dirección bilateral, ¿no? ¿Será? No sé si usé la palabra correcta, ¿no? Como sí, lineal, ¿no? Lineal. Sí. Entonces, pero se nos olvida que pecado, y este libro me gustó y esto quizás lo puedes ahí dejar también para ti, porque el pecado es un problema tan profundo y el juicio una buena noticia tan grande que la única solución para el pecado en realidad es Jesús, porque está el pecado que tú cometes, que es lo que probablemente tú y yo nos acordamos cuando decimos el pecado que yo cometo. Pero también está el pecado que ha sido cometido contra ti, ¿no? Y ahí están las personas que los han dañado, ¿no? Que han vivido situaciones terribles, ¿no? Y esa es una dimensión del pecado que muchas veces se nos olvida, que está el pecado que yo he recibido, que alguien cometió contra mí, ¿no? Pero también está el pecado que sucede cada día a tu alrededor, ¿no? Que es cuando al otro día veía lo que, por ejemplo, sucede en las guerras, ¿no? ¿Cómo yo soluciono eso, no? Porque estamos en un ambiente contaminado por el pecado. No es solo el pecado mío que ayer me robé un lápiz, ¿no? El problema es mayor que eso. El pecado, ¿no?, que reina en el mundo, en el cosmos, esta enfermedad. Entonces, la situación es tan grave que es algo más allá de mí, pero que me involucra a mí, pero la respuesta y la solución es tan profunda y tan definida que yo creo que lo único que nos queda es clamar por este juicio, ¿no? O sea, pedir, Señor, ven a darle solución a este problema ya, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo podemos ver esto? Pastor. Con respecto a la buena noticia ¿sí?, del santuario, ¿no? Esta es la forma que nosotros tenemos de salir de esta situación de pecado y en la cual el ser humano está involucrado, ¿no?, o está metido, ¿no? Que es a través de la persona de Jesús. Meternos dentro de lo que tiene que ver con todo esto del plan de salvación, entender, comprender
cuál es la obra que Jesucristo hizo y de qué manera yo necesito entregar mi vida y someterme completamente al Señor Jesús, ¿no? Cuando yo entiendo esto, entiendo la necesidad que tengo de dejar mi orgullo, de dejar mi arrogancia, de dejar mi manera de pensar, de dejar mis preconceptos, los prejuicios que tengo con los cuales vengo delante de Jesús. Porque yo tengo esta idea. Entonces vengo y trato de amoldar y que Dios se meta dentro de mis planes. Claro. Este autor que leía esta semana, que de la frase esa, una frase también que también me dice, a veces hay personas que dicen y expresan, ¿no? Decir, ten a Dios en primer lugar en tu agenda, ¿no? Y entonces decía este autor, y fue una idea que también me voló la cabeza, decir, fíjense que nosotros como seres infinitos que somos una pequeña hormiga, estamos queriendo meter al Rey del Universo, meterlo en nuestra agenda, cuando nosotros en realidad estamos en la agenda de Dios, que es totalmente diferente. Entonces, cuando yo empiezo a entender todo eso, digo, Señor, o sea, esto es grandioso. Sí. Este plan de salvación Algo que que el me Señor trasciende estableció, a mí, ¿no? es algo que nos trasciende a nosotros. Sí. O sea, imagínense yo meter en mi agenda ahí limitada que la tengo acá en el teléfono, decir Dios en primer lugar, meditación, el plan de salvación. No, yo estoy en la agenda de Dios. Sí. Ahora, cuando yo doy vuelta a esto, me empiezo a dar cuenta que ni mi trabajo, ni mis capacidades, ni mis talentos, ni nada absolutamente tiene valor delante del Rey del Universo, ¿no? El Salvador, que es Jesucristo. El que nos dio la salvación, el que gracias a Él nosotros podemos ponerle fin definitivo al pecado cuando el Señor Jesucristo venga, ¿no? Y hay toda una serie de acontecimientos que hoy cuando estábamos comiendo, hablamos, por ejemplo, de decir, bueno, aún la cruz no es todo. Eso es lo que iba a preguntar ahora, ¿no? Porque una de las cosas que se le critica mucho a Ellen White y las creencias que ella tiene, ¿no? Que será que la cruz, ella da a entender que la cruz no era suficiente. Y un texto aquí, como antes de que tú ibas al punto, dice que claro, que en la realidad no era solamente la cruz y la muerte de la cruz, sino que habían otras cosas más parte. Todo lo que sigue después. Y eso en realidad es así, ¿no? Y tiene que ver con la justificación. Es decir, si yo no voy y caigo de rodillas delante de la cruz no es suficiente porque yo no la acepté como tal, y entonces Dios no hizo la obra de justificación. Y si hubiese Jesucristo quedado solamente en la cruz, después viene la resurrección de Jesucristo, después viene la entronización o la glorificación, Jesucristo volviéndose y entrando en este proceso de estar y sentándose a la diestra del trono, como dice Hebreos, y después finalmente viniendo a buscarnos. Porque la cruz no tendría sentido si no hay una segunda venida. Correcto. Entonces, esto es el plan de salvación así abierto delante de nosotros. Y esto es lo grandioso del plan de salvación, ¿no? Sí. Y pensarme que yo, desde antes de la fundación del mundo, estaba en la agenda de Dios. Eso te vuela la cabeza. Es tremendo. Yo veo la cruz como la centralidad del evangelio. Es como este cúmulo de verdades extraordinarias, de buena noticia, y la cruz está ahí en el medio porque representa un punto de no retorno. Cuando Cristo muere ya no hay vuelta atrás. Cuando Cristo da su vida en la cruz, de ahí en adelante todo lo que va a suceder es transformador en todas las áreas. Entonces, por eso hay una centralidad en todo lo que debemos predicar con relación a la cruz como lo más importante, pero no es lo único. Porque si Cristo nos resucita, en vano, dice Pablo, en vano es el evangelio que predicamos. Entonces, necesitamos la resurrección de Cristo. Y si Cristo no viene, ¿cuál es la esperanza que tenemos si este mundo va a vivir en un loop eterno de sufrimiento? Entonces, todo esto tiene su valor, pero la cruz es ese punto de no retorno donde encontramos la esperanza del Dios que estuvo dispuesto a entregar todo para salvarnos. Wow. Una vez Cristo murió, ya no había vuelta atrás. Él se pudo haber arrepentido cuando estaba en las tentaciones, se pudo haber arrepentido aún en el Getsemaní, pero en la cruz, ya,
Consumado muerto. es. Cuando dijo ya consumado, ya no había vuelta atrás. Y en ese punto de no retorno, vemos el amor de Dios por ti y por mí. Que Dios, teniendo todo, decidió entregarlo todo para salvarnos. Y yo creo que no hay mejor noticia que esa. Wow, creo que ha sido un repaso muy lindo. Yo me voy, ya estamos ahí en el tiempo. Yo me voy con muchos pensamientos, no me quedo con lo de las sombras. No te quedes con las sombras, quédate con la profundidad de Cristo, ¿no? Me quedo también con lo que hablábamos de acercarnos confiadamente, ¿no?, al trono de la gracia. También lo que mencionaba aquí el pastor, ¿no?, la buena noticia del Evangelio y cómo no poner a Dios en mi agenda, sino ponerme a mí, saber que yo estoy en la agenda de Dios y qué privilegio es ese, ¿no? Y insistimos nosotros en tener a Dios en nuestros planes. Así que podamos nosotros vivir estos conceptos. Sabemos que a veces en el día a día es complejo y muchas veces perdemos la capacidad de asombrarnos de estas verdades, ¿no? Que Dios ponga nuevamente asombro en nuestro corazón. O sea, lo que estamos siendo testigos en el mundo y al estudiar, al interpretar el mundo bajo la palabra de Dios, a través de la palabra de Dios, a través de Jesús, nos damos cuenta que estamos viendo algo tremendo, algo sin precedentes. A ese Jesús, como tú dijiste, en la cruz, poniéndole final a eso antiguo y trayendo algo, como dice Hebreos, lo que se repite, ¿no?, algo nuevo, algo mejor, algo que tú y yo podemos vivir. Así que Dios te bendiga. Que Dios esté contigo y que puedas hoy vivir como se llamaba el estudio, ¿no?, esa luz desde el santuario, y que esa luz ilumine tu vida. Que Dios te bendiga mucho. Nos vemos la próxima semana. Saludos. Chao, chao. Bendiciones.